Hoy estudiaremos la lección número 9, correspondiente al primer trimestre de este 2026, titulada Reconciliación y Esperanza. La repasaremos el sábado 28 de febrero. ¿Qué tal? Hoy vamos a explorar un concepto que es fundamental, la reconciliación. Pero no la vamos a ver como un logro humano, como algo que conseguimos con nuestro esfuerzo. No. La idea es verla como un puente que la gracia divina construye sobre un abismo que parece francamente insuperable. Para poder entender la solución, primero hay que hacerse la pregunta clave, ¿no? La que enmarca todo el problema. ¿De dónde viene esa sensación de estar separados? ¿Qué es exactamente este abismo que necesita un puente tan espectacular? Nuestro recorrido va a tener 4 paradas. Primero, vamos a entender bien qué es ese abismo. Después, veremos cómo se construyó el puente. Luego, hablaremos sobre por qué es tan importante quedarse en él. Y al final, vamos a descubrir el poder que nos sostiene en todo este camino. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Y es que antes de celebrar la solución, es súper importante entender la dimensión del problema. Hablemos pues de esa separación. Todo arranca en un estado de conexión perfecta, ¿cierto? La humanidad era un reflejo del carácter de Dios. Pero el pecado lo fracturó todo. Creó algo que la fuente que analizamos llama una mente enemiga. Y claro, esta nueva mentalidad por su propia esencia nos aleja de la vida, de la paz, nos separa de nuestra fuente original. Así que aquí lo tenemos, la definición de nuestra metáfora. El abismo no es un lugar físico, para nada. Es una separación profunda, existencial. Es esa desconexión de nuestra fuente de vida, una deformación interna que fue causada por el pecado. Ahora sí, pasemos a la solución. Y aquí hay un punto que es crucial. ¿De dónde salió la idea? El plan para cruzar este abismo no se nos ocurrió a nosotros, no vino de nuestro lado de la grieta. Esto es fundamental. La fuente insiste en esto. La reconciliación no fue una idea nuestra, ni el resultado de nuestro esfuerzo por alcanzar a Dios. Fue justo al revés. La iniciativa fue 100% divina. Dios decidió dar el primer paso. Y esta cita lo pinta perfecto. El puente sobre el abismo tiene nombre y forma: el sacrificio de Cristo. Su propio cuerpo se convirtió literalmente en la estructura que une los dos lados. Él abrió el camino de la separación a la reconciliación. Entonces, si lo resumimos, el proceso se ve así, en estos 3 pasos lógicos. Primero, la iniciativa de Dios. Segundo, se materializa en el sacrificio de Cristo. Y tercero, el resultado para nosotros, una transformación interna, pasar de esa mente enemiga a tener la mente de Cristo. Pero, ojo, cruzar el puente no es el final de la historia. Es el comienzo de un viaje totalmente nuevo. No se trata solo de llegar al otro lado, sino de aprender a vivir allí. Aquí hay una diferencia súper importante. La conversión, o sea, el cruzar el puente, puede ser algo de un instante. Pero la santidad, ese proceso de aprender a vivir en esta nueva tierra, es un camino largo, a veces difícil, pero siempre hacia adelante. Y esto le pone un acento al punto anterior. La relación con Dios no es un evento de una sola vez, es un estado que hay que mantener. De hecho, la fuente dice que la salvación se vive minuto a minuto. Si nos soltamos de esa fuente, corremos el riesgo real de caer de nuevo al abismo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se logra permanecer? Bueno, la fuente nos da 3 disciplinas prácticas, para todos los días. Y no son reglas para ganarse un favor, Son más bien hábitos para mantenernos conectados a esa fuente de vida que ya se nos dio. Llegamos ahora a la parte más profunda y poderosa de todo este análisis. ¿Cuál es el motor, la energía que impulsa este viaje de permanencia y crecimiento? La fuente lo llama el misterio que estuvo oculto. Y no es un misterio porque sea complicado, sino porque es incomprensible para la mente que no cree. Pero para el creyente es una realidad simple y poderosísima. Cristo vive dentro de la persona. Y esa es la verdadera fuente de esperanza. Esta frase lo resume todo. Es el cambiazo de mentalidad. Es pasar de la autosuficiencia a la dependencia total. Reconocer que uno no puede no es una debilidad, es la puerta de entrada para acceder al poder de Cristo que vive en nosotros. Y para que esto no se quede solo en teoría, la fuente nos cuenta una historia real. Pensemos en un joven en São Paulo, en Brasil, completamente atrapado en la drogadicción.
en un abismo personal del que parecía no haber salida. Y de verdad lo intentó todo. Usó toda su fuerza de voluntad, probó diferentes métodos, pero el resultado siempre era el mismo: fracaso. Su esfuerzo humano, por sí solo, no le alcanzaba para construir un puente sobre su propio abismo. Y entonces ocurrió el milagro. No fue a través de un discurso elocuente ni de programas complejos. Fue a través del poder de Dios actuando en personas sencillas. El joven fue liberado, transformado por completo. Esto es el misterio en acción. Y aquí está, la conclusión final de todo este mensaje. El cristianismo no se trata de un esfuerzo sobrehumano para ser bueno. Se trata de rendirse para permitir que la bondad de Jesús fluya a través de uno. Es un cambio total de paradigma. Así que cerramos con esta reflexión final. Quizás por mucho tiempo hemos estado haciendo la pregunta equivocada. El verdadero reto no está en el esfuerzo, sino en la entrega. No en el intentar, sino en el confiar. Y esa es la esencia de cruzar y sobre todo de permanecer del otro lado del abismo.